3, 2. ¿Me confirman que se vea, que se graba, que se oye? Ya viene el primer examen. Nada, mentira. Sí, suficiente para ver unas 7 temas, ¿no? Ah, sí. A ver, ¿en qué habíamos? Sí, ¿no? A ver, ¿qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué iba la clase pasada? O sea, pero, a ver. ¿Sí, la formulita? Ah, ok. ¿Sí prendió el cañón? Sí, pero la entrada no se ve. Según yo nos quedamos entrando a la ley de Coulomb. Ok. ¿Qué vimos de Coulomb? Vimos que era control C, control V ¿de quién? De Cavendish. Ya. Ok, y establecimos la ley de Coulomb, me imagino. ¿Hicimos el ejemplo 1? No. No, ok, entonces vamos a trabajar ahí. Vamos con el primer ejemplo. Voy a hacer una clase de mood. Así es. No, güey. No mames. Mira, la que me hizo pasar dinámica. Ok. ¿Qué dice el enunciado, chicos? Tanto de hidrógeno y el núcleo están separados en el medio forma que está calculen las magnitudes de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional entre las dos partículas. Muy bien. Entonces, Recuérdate. en el problema, vamos ubicando ustedes, chicos, problema 1. El profe me dijo que siempre que se trabaja con fuerzas hay que entregar dos resultados, magnitud y la dirección. Quedamos que en física hay dos tipos de cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares con una simple unidad y un número nos dan información. Las de vectoriales tenemos que dar magnitud y dirección. En el primer problema nos están platicando del átomo de hidrógeno. ¿Cómo está conformado? Tiene un núcleo donde hay un neutrón y un protón. Voy a poner P con un más. Y el neutrón, porque no tiene carga eléctrica. Y ahí en la diapositiva, pues se alcanza a ver que el electrón se estaría moviendo alrededor del núcleo. Entonces, aquí sería medio complicado dar la dirección, porque ahora sí que depende de dónde esté puesto, ¿no? O sea, puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá. Entonces, en ese tipo de problemas, los enunciados me piden calcular solamente la magnitud. De hecho, ahí debe decir que calcula la magnitud. Sí. Entonces, si el objeto se está moviendo, pues la posición depende en qué lugar estés, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a poner que está aquí del lado derecho. Aquí está el electrón. Y vamos a calcular la magnitud de la fuerza. Eléctricamente, ¿cómo se llama por así? Eléctricamente, el electrón es negativo, positivo, entonces la fuerza eléctrica, ¿cómo sería? Sería de atracción, ¿no? Sí. La fuerza eléctrica sería de atracción. Y luego también me pide calcular la fuerza gravitacional. La fuerza de gravedad funciona cuando hay masas, y como los dos tienen masa, pues también se van a atraer. O sea que aquí también hay una fuerza de gravedad que los está atrayendo. Entonces vamos a calcular la magnitud de ambas. ¿Cómo es la fórmula para calcular la magnitud de la fuerza eléctrica? ¿Te la aprendiste? K por Es la constante de K eléctrica Q por la carga 1 por la carga sobre la distancia que tengan
al cuadrado. Muy bien. Para este ejemplo, ¿qué carga eléctrica tiene? Pues este tiene la carga del electrón y este también, pero la diferencia es que uno es positivo y negativo. Pero en estos problemas no hay que poner los signos, no van los signos. Eso me lo anotan, por favor. Entonces, la K valía 9 por 10. A la 9, ¿qué unidades tenían? A ver, está probando esto. ¿Te acuerdas? Newton. No me quedaron administrar esto. No, No sé. Tengo como chubí plumones a ver pasar. Entonces son Newton metro cuadrado con un cuadrado, ¿no? Ahora, la carga 1 sería la carga del electrón que no se le pone signo. ¿Cuál es la carga del electrón? 602 por 10 a la menos 19 coulombs por la carga del protón, que es exactamente la misma. De hecho, lo pude haber puesto al cuadrado, ¿eh? ¿Y a qué distancia están? ¿Qué distancia les separa? 5.35. Ok, entonces esto lo dividimos en ¿cuánto? 5.3 a la menos 11 metros, ¿no? ¿Y cuál es el mata estudiantes aquí? Cuadrado. Si se nos olvida el cuadrado, como diría el afamado japonés, Yamamoto. Ok, ¿cuánto le da? ¿Sacamos la cálculo? Pero ¿cómo se hace eso? 8.22 por 10 a la menos ¿qué? La menos 8 unidades. ¿Alguno va a rayar? Ese ya. Que este sí tienes que poner. Qué bien. Perfecto. ¿Dudas? ¿Dudas? No. ¿Cuál? Ah, esa es la K. Esta la pusimos la clase pasada. A ver, checa tus apuntes. ¿Checamos? Vimos que... ¿No la vimos? Sí. ¿Qué no vimos? Sí la vi. ¿Sí lo vimos? ¿Sí lo vimos? Acá. La carga del electrón. Sí. La K, sí, ¿no? A ver, La constante de K. Sí, también. les dije que venía de una unidad fundamental, ¿no? Sí, la carga. 5.4 pi epsilon. No. A ver, ¿qué fue lo último que escribieron en la clase pasada? A ver. Lo de la fuerza del amor. ¿La de Cavendish? ¿Cómo se la robó? No. Esa diapositiva que les puse, ¿no la vimos? A ver, hacemos una pequeña pausa. No, pero sí la vimos. Creo que teníamos el 1.4 pi epsilon. Sí la vimos, pero los 4 meses. A ver, y así, ¿cómo podemos decir que la mitad del salón sí lo vio y la otra no? Sí, ¿verdad? Creo que ya me contesté solito. No, pero yo creo que la misma cuando lo vimos. La Yo sabía que ya lo había visto antes. Sí. Ya está, ok. A ver. Vamos a pausar el ejemplo para nada más dar lo que está en la diapositiva que le puse en la transmisión. A ver. Paréntesis cultural. Ahorita lo regresan ahí en sus apuntes. ¿Qué pasó? No, pero yo creo que ya no. Sí, yo pensé que ya lo habíamos visto. A ver. Hay que checar la grabación, ¿no? Ahí, perdón, ya acabó. Ah, en la grabación está en la verdad es. Porque la última clase los electrocuté, ¿no? Ajá, ya me acuerdo. A ver. Se hizo trampa, puso el pi. Sí, ya de acordar. A ver. Se supone que la ley de Coulomb, sí la escribimos. La ley de Coulomb decía que era proporcional a la carga del primero, la carga del segundo, entre la distancia que hay entre ellas. ¿Eso lo vimos? Ok. Para quitar esta proporcionalidad y volverlo una igualdad, agregamos una constante. Esa constante
les dije que valía 9 por 10 a la 9 y las unidades que debe de tener es Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. A lo mejor eso no se lo dije, pero bueno, se lo digo ahorita, ¿sabes? Aquí está. ¿Sí? Sí. No, nada más que se la ponen al mismo cuando le- Ajá. Aquí está la grabación. Ahí está la grabación, sí lo vimos, ¿no? Sí, al final, ya cuando todos estaban yendo, se fueron y yo continué grabando. Pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, recordando, la constante K vale esto, de aquí. Y les dije que esta viene de una constante universal que tienen que pedir permiso, que se llama permitividad. ¿Sí se acuerdan? Ah, entonces sí lo dije. Entonces, la constante K eléctrica venía de 1 sobre 4pi por epsilon 0, que esta era la permitividad. ¿Y valía cuánto? 8.85 por 10 a la menos 11. Y tiene las unidades al revés, ¿no? Este era Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, ese es el valor de las constantes que mi memoria me dice que sí lo vi, pero no me acuerdo bien. Entonces voy a dejar el beneficio de la duda. Les dije que en esta ecuación no poner los signos. Los signos me sirven para dar ¿qué? Dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo dos cargas positivas, ¿hacia dónde va la fuerza eléctrica? Pues es que depende de quién esté analizando, ¿no? Ah, sí, dependiente. ¿No? Ajá. Si yo analizo la de la izquierda, y esta le llamo Q1, ¿la fuerza para dónde iría? Hacia acá. Pero si yo analizo la de acá, ¿hacia dónde iría la fuerza? ¿Cómo supieron que las direcciones eran esas? Por la carrera. Porque sabemos que cargas del mismo signo se repelen. Siento que no ven. No sé. Ok, si cambio el signo, ¿qué pasa con la dirección de las fuerzas? Si esta la pongo negativa, ¿qué pasa con las direcciones de las fuerzas? Se van. O sea que las direcciones que tengan las fuerzas depende de quién, de los signos de las cargas. Por eso no se ponen acá, se ponen cuando tengas el problema. Ahora, siempre que se hacen problemas con fuerzas, se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Eso sí lo platicamos? Eso sí, no lo platicamos. Entonces, hay que ver la grabación, a ver hasta dónde nos quedamos. Pero el punto aquí es que ustedes tienen que ponerle nombres a las fuerzas. Por ejemplo, esta fuerza que siente Q1, ¿quién la provoca? Q2. Q2. Entonces aquí vamos a poner que esta fuerza se llamaría la fuerza que la 2 le hace a la 1. ¿Cómo se llamaría la otra? La fuerza que quién hace a quién. Que la 1 le hace a la 2. ¿Cuál es el valor de estas dos fuerzas? Pues las dos van a valer lo mismo, pero van en direcciones contrarias, porque la tercera ley del Newton dice que las fuerzas vienen en bolsitas de A2. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí. Regresamos al problema de acá. Entonces, después del mini recuerdo, ¿cómo calculo la fuerza gravitacional? Regresamos al problema 1. Es la fuerza gravitacional G. La fuerza de gravedad es igual a ¿qué? A la constante de Cavendish Así es. por la masa 1 más A2 sobre la distancia al cuadrado. Así es. Entonces, ¿cuánto vale la constante de Cavendish? 6.67 por 10 a la menos 11. 6.67 por 10 A la menos a 11. la menos 11 unidades. ¿Te acuerdas? Newton metro cuadrado. Kilogramo cuadrado. Por las masas, ¿cuánto vale la masa del electrón? Por 10 a la menos 31. Si no me acuerdo, hablaba en 911, ¿no? Sí. Compramos más. Por 10 a la 31. 9.11 Por es a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa del electrón, que si no me la sé también la puedo computar en la calculadora. Y ¿cuál es la otra? La del ¿cuánto vale la masa de aquí?
3.34 por 10 en la multiplicación. ¿Cómo la calculaste? Sumándoles más. O sea, sería la masa del protón más la masa del neutrón, que también lo tienen en la cálculo. Entonces, esa es la masa del protón más la masa del neutrón. ¿Y cuánto da eso? 3.34 por 10 en la multiplicación. Kilogramos. ¿Y están? Sobre 5.3 por 10. Exactamente sobre la misma, ahí están 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Y no olvidar el cuadrado, ¿vale? Lo metemos en la cálculo. 7.21 por 10 a la menos 47. 7.21 Por masa del neutrón. por 10 a la menos 47. 47 minutos. Ok, les enseñé que el Newton era como una barrita de mantequilla, ¿se acuerdan? ¿En cuántos pedacitos la tendría que partir para poder cargar esa fuerza de ahí? Muchísimo. De hecho, comienzo a los problemas de Coulomb siempre con este problema, porque aquí puedo mostrarles a ustedes que la fuerza eléctrica es mucho más grande que la fuerza gravitacional, y por mucho. ¿Vale? A ver, copian aquí. Arriba son columns. Más o menos, ¿no? Ok. Resulta que este problema me ilustra, repito, que la gravedad es mucho más pequeña que la fuerza eléctrica. Y el problema 2 lo utilizo para demostrarles a ustedes qué tanto es más grande la fuerza eléctrica que la fuerza gravitacional. En el problema 2, ¿puedo? En el problema 2, voy a comparar dos objetos que tengan la misma masa y la misma carga, porque en este problema 1, yo no sería válido comparar este número con este número, porque las dos partículas sí tienen la misma carga, pero las masas no son iguales. Entonces, para poder hacer la comparación legal, necesitaría dos objetos que tuvieran tanto la misma carga como la misma masa, ¿va? Entonces, vamos a hacerlo con unas partículas muy taquilleras en física que se llaman partículas alfa. En física, chicos, vamos a poner el problema 2. En física hay tres tipos de radiación. Alfa, beta y gamma. Hay dos tipos de radiación: la radiación alfa, la beta y la que nos regaló a Hulk. La radiación, la gamma, exactamente. Los rayos gamma. Entonces, ¿qué son? Las partículas alfa son una partícula hecha de 4 partículas. Estas tienen 2 protones y 2 neutrones. Esas son las partículas alfa. Son las menos dañinas. Esas hasta con una hoja de papel las detengo, ¿vale? Si te fijas, este es el núcleo de un elemento. ¿De quién? Del helio. O sea, las partículas alfa, cuando se rompen los átomos grandotes como el uranio y esos de las bombas atómicas, pues los pedacitos, si sale este pedacito, pues es una partícula alfa, ¿vale? Una partícula beta es un electrón con prisa. Siempre vienen de las reacciones atómicas. Entonces, si alguien te dice, no, es una partícula beta, una radiación beta, pues son electrones que salen en moto, ¿no? Y la radiación es gamma. La radiación gamma, pues son ondas electromagnéticas, que ya en el futuro las platicaremos en otras materias. Entonces, voy a tomar la primera, que es la partícula alfa, y voy a hacer las comparaciones de la fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad. Entonces, imagínate que tengo dos partículas alfa. Ese es el ejemplo 2, el problema 2.
Pregunta, ¿cuál sería la masa de una partícula alfa? ¿Qué masa tiene una partícula alfa? Adivina. Entonces, la masa del protón más 2 veces la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón. ¿Y cuál es la carga eléctrica de una partícula alfa? 2 veces la carga del protón, que viene siendo 2 veces la carga del electrón, ¿no? ¿Estamos? Y de hecho hay que calcularlas, que sí podrían hacerlo, porque ya el problema nos lo dice ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la masa de la partícula alfa? Ahí dice el problema, ¿no? 3.2 por 10 a la ¿Cuánto? 3.2 por 10 a la menos 19. A la menos 19. Esa sería la carga de la partícula alfa, ¿no? ¿Y la masa? 6.64 por Eso no es 27. A la menos 27. Y luego nos ponemos aquí. ¿Vale? ¿Sí está claro de dónde salieron estos dos? Ok. ¿Qué tipo de interacción tendrían esas dos? ¿Atracción o repulsión? Repulsión porque las dos son positivas, ¿no? Sí. Entonces, esta se va a querer ir para acá. Esta sería la fuerza eléctrica. Y esta sería acercarse, sería la fuerza eléctrica. ¿Y para dónde iría la fuerza de gravedad? Hacia adentro, porque la fuerza de gravedad siempre es de atracción. Menos que existieran masas negativas, entonces les darían a ustedes un premio Nobel. ¿Ok? Ahora, el objetivo de este problema es que comparemos quién es más poderoso, si la fuerza eléctrica y la de gravedad. En el anterior ya vimos que es la fuerza eléctrica, pero no sabemos cuánto. Entonces, les voy a enseñar a hacer comparaciones. Por ejemplo, si yo tengo el número 2 y yo quiero saber qué tan grande es con respecto a otro número 2, si yo los divido, me da un 1 que me dice que los dos son iguales. ¿Sí me sigues? Si yo te pregunto cuántas veces cabe el 2 en el 4, pues resulta que cabe 2 veces. ¿Estamos? Entonces, siempre utilizamos la división para hacer comparaciones. ¿Qué pasa si divido la fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad? Las divido y me sale que es un 1. ¿Qué significaría? Que son iguales. ¿Qué pasa si me sale un 3? Que este es 3 veces esta, ¿no? Y si me sale 0.5, ¿qué pasa? Ok, entonces, si yo hago esta división, que por cierto no tendría unidades, ¿no? No tendría unidades, pero lo que sale aquí me dice qué tan grande es una. Ok, entonces vamos a hacer la división. ¿Cómo calculamos la fuerza eléctrica? La K por la carga, que como es la misma, la puedo poner al cuadrado, entre la distancia que la separa, y la distancia pues que realmente no va a ser relevante. ¿Por qué? La gravedad, quedamos que era G, aquí otra vez M cuadrada, ¿no? Porque son la misma, de cuadrada. Entonces aquí no era relevante la distancia, ¿por qué? Por la ley del sándwich. Se van. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? K por La K eléctrica por la carga de la alfa, en partículas alfa, entre la constante de Cavendish o la masa cuadrada. Ok. Métanlo en la cálculo, por favor. Bueno, empiezan a 35 veces. No más. ¿Cuánto queda? 9 por 10. 9 por 10 a la 9. ¿Está bien? ¿No quieres? ¿Cuánto? Algo muy raro que es muy raro. 6.1 por 10 a la 35. 6.1, 3.1 3.1 10 a la 35 por 10 a la 35. ¿Qué unidades? No. O sea, son veces, ¿no? Son las veces que ¿quién? ¿Qué es más grande quién? O sea,
sería, bueno, casi no tengo plumones, pero adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Y ahora, ¿quién me ayuda a leer este numerito? Max. No, yo no. Max es buenísimo por los números. No. ¿Cómo se lee? ¿Cómo lo lees? Ni el número parece. Somos serios. Ah, sí, sí, sí. O sea, es colosalmente más grande la fuerza eléctrica que la fuerza gravitacional. No hay manera de hacer la comparación. Bueno, ya hicimos la comparación, pero ¿cómo decirle? Realmente la fuerza de gravedad la sentimos porque el planeta tiene un montonal de masa, ¿no? Pero para objetos cotidianos, pues realmente no. Entonces, la fuerza eléctrica siempre la va a superar, siempre. Con tantito desbalance de carga, la fuerza eléctrica sería apabullantemente más grande. En los problemas de física de partículas, por esa razón, luego ponen la masa. No se toma en cuenta la masa porque no tendría sentido compararla con esto. Entonces, siempre que hayan problemas que tengan que ver con electrones, con protones o partículas subatómicas, la masa no hay ni siquiera que considerarla. Ni siquiera cabrían los ceros en la calculadora que ustedes tienen. ¿Ok? Wow. Muy bien. Vamos, por favor, con el problema 3. Pregunta, ¿quieren que los haga con la tableta electrónica para que se quede la grabación o lo seguimos haciendo aquí en el pizarrón? La grabación. Mejor, es mejor. Por la salud de mis plumones está bien. Sí. Por tu salud mental. Me parece perfecto. Me parece perverso. Y ya queda grabado, ¿no? Así hay evidencia de la próxima clase a ver en dónde nos quedamos. Ok. Este es un ejemplo importante porque aquí aprendemos a darle dirección a la fuerza. Dice el problema que calculemos la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica sobre cada una de las esferas que están eléctricamente cargadas. Ahí en el dibujito tenemos 3 esferas, dos positivas, una negativa. La carga está en microcoulombs. El micro, ¿qué orden tiene? ¿Por 10 a la qué? A la menos 6. Y acuérdate que todo se maneja en coulombs y todo se maneja en metros. Entonces, si dice centímetros, ¿cómo hacemos la conversión? Por 10 a la menos 2, porque siempre hay que meterlo en metros. Ok. Aquí siempre les enseño una receta de cocina infalible, que luego no se la aprenden y por eso no salen problemas en el examen. Entonces les pido que pongan atención y anoten. Voy a hacer la primera, después juntos hacemos la segunda y después la tercera la hacen ustedes solitos. Si yo tengo este sistema de 3 cargas y te pregunto, ¿cuál es la fuerza eléctrica? ¿Qué me contestarías? Siempre esa es nuestra primera pregunta. Siempre. Entonces, vamos a suponer que el problema nos dice, calcule la fuerza eléctrica sobre Q1. Entonces vamos a poner en nuestra receta que siempre identificamos sobre quién es el análisis, sobre Q1. Ok. La idea es identificar qué bullying le hacen las otras dos a esa pobre Q1, ¿no? 2. Paso más importante aún. Todos los problemas en donde se trabajan con fuerzas, se debe dibujar un diagrama de cuerpo libre. Siempre. Siempre, repito, siempre que trabajes con fuerzas, el diagrama de cuerpo libre es fundamental. Si lo tienes mal, el problema va a estar mal. Prácticamente es el 90 o 95% de tu problema. Entonces, voy a poner el diagrama de cuerpo libre, tratándolo todos como si fueran partículas puntuales. Entonces, si yo dibujo aquí, yo me voy a imaginar
que Q1 está en el centro, vive en el centro del diagrama como si fuera un puntito. ¿Vale? Entonces dibujo el eje, este problema está en una dimensión, y me imagino que la carga que analizo está exactamente en el punto, en el centro. ¿Ok? Después voy a dibujar las interacciones que le provocan las demás a ella. Entonces, ¿qué le hace la 1, la 2 a la 1? La está repeliendo ¿hacia dónde? Ok, entonces voy a dibujar una fuerza hacia la izquierda. ¿Quién la provocó? Entonces, ¿cómo se llama esta fuerza? La fuerza que la 2 le provoca a la 1. ¿Sí está claro? Ok. Ahora, ¿qué le hace la carga 2? La carga 3, perdón. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ok. ¿Y cómo se va a llamar esta carga? Digo, esta fuerza, perdón. F3, 1. Ok. Cuando sea posible, traten de dibujar las flechas en dependencia de las distancias a las que estén las cargas. Porque si tú te fijas en la ley de Coulomb, es K por Q1, Q2, ¿sobre quién? Sobre la distancia al cuadrado. Entonces, si la distancia es chiquita, la fuerza ¿cómo es? Grande, porque son inversos, ¿no? Y aparte está el cuadrado, entonces, entre más cerquita esto se va al cuadrado. Y lo mismo pasa si se alejan. Entre más alejadas, menor es la fuerza. Entonces, ahí en mi primer diagrama de cuerpo libre, ¿quién estaba cerquita? ¿Q2 o Q3? Q2. ¿Cuál flecha dibujé más grande? ¿Sí? ¿Por qué? Profe, pero a mí me da igual. Yo hago mi diagrama de cuerpo libre y yo pongo las dos fuerzas del mismo tamaño. ¿Por qué no hay que hacer esto? Cuando se pueda, claro. Porque cuando hagamos las sumas de fuerzas, podemos caer en el error de verlas iguales con la prisa y los nervios del examen y decimos, ah, son iguales, esto va a ser igual a 0. ¿Sale? Entonces hay que disminuir las probabilidades de equivocarnos. Entonces es saludable que desde que tú haces el diagrama de cuerpo libre, te des cuenta para dónde van las fuerzas y quién es más grande que quién. Ahora, el tercer paso de la recetita es justamente hacer la suma de fuerzas. En este caso, solamente la haríamos en el eje X. ¿Para qué sirve sacar la suma de fuerzas? Porque desde física me ponen, suma las fuerzas, suma las fuerzas. ¿Eso qué significa? La suma de fuerzas, chavos, representa el resultado de las interacciones por separado. O sea, si en un cuerpo, si aquí Q1 sufre de F21 y F31, ¿cuál es el efecto total de esos dos? ¿Para dónde se va a querer ir la carga? ¿Adivina? Hacia la izquierda. O sea, cuando tú haces una suma de fuerzas, lo que estás encontrando es el resultado de las interacciones. Este es FR, que luego le llamamos FR por fuerza resultante, pero pues su verdadero nombre es suma de fuerzas. Eso es lo que hacemos. Y para nosotros es súper importante como ingenieros, porque esto nos da superpoderes de adivinar. Es como si fueras a jugar billar y desde antes de pegarle ya sepas para dónde se van a ir las pelotitas. Está chido. Y eso es lo que nos da poderes a los ingenieros, que sabemos para dónde se mueven las cosas. Si la fuerza va hacia la izquierda, por segunda ley de Newton, ¿qué implica que haya una fuerza? Si el objeto tiene masa, va a haber una ¿qué? Una aceleración. Ya sé, o sea, en el momento que yo calculo la suma de fuerzas, yo ya sé para dónde se va a acelerar un objeto o no se mueve. ¿Y por qué es importante? Porque fíjate, si a una fuerza se le aplica una masa, esta se va a acelerar. ¿Me sigues? Y aquí viene la magia del cálculo, porque si yo aplico la viborita, si tengo aceleración, ¿qué obtengo? Velocidad. Y si le vuelvo a aplicar la viborita, ¿qué obtengo? La posición. O sea que de repente, con solo haber hecho la suma de fuerzas en X, ya sé cómo se acelera, con qué velocidad y hacia dónde va. Nos da los poderes de adivinar hacia dónde se van a mover las cosas. ¿Sale?
Ahí está el truco. Y de hecho, el camino contrario lo hacemos con las derivadas, ¿no? Si tengo posición, derivo, obtengo velocidad. Si tengo velocidad, derivo, obtengo aceleración. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de comprender para qué sirve la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo hacemos esta suma? Ok, lo que vaya a la izquierda negativo, lo que vaya a la derecha positivo sería menos. Pásale. F21 más F31. ¿Y a qué sería igual esta suma de fuerzas? ¿Sería igual a 0? No. Por esta la importancia de dibujarlos de diferente tamaño. ¿Estamos? Entonces, aquí no podemos poner que es igual a 0. No es igual a 0 porque es más grande una que la otra. Entonces, vamos a ponerle stand-by ahí y nos vamos al paso 4. El paso 4 me dice que la fuerza 2,1, su tamaño o su magnitud, va a ser igual a ¿qué? Pues ahora aquí voy a utilizar la ley de Coulomb. ¿Cómo era la ley de Coulomb? ¿Te acuerdas? K por Q1. Bueno, en realidad puedo seguir incluso el orden que tiene la fuerza. O sea que sería Q2, Q1 y la distancia en metros a la que está, sin olvidar, el cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría la operación, chicos? ¿K cuánto valía? 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q2. ¿Cuánto es Q2? 1 por 10 a la menos 6. Y Q1, 6 por 10 a la menos 6. Y todo esto dividido. ¿Qué distancia hay entre ellos dos? 3 por 10 a la menos 2 o 0.03 metros. Cualquiera de los dos jala. ¿Por qué no puse 3 por 10 a la menos 2? Porque a veces lo pones así en la calcu y luego lo elevas al cuadrado y te marca error. Entonces, para evitarnos esos errores, lo ponemos así, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda con el valor de F21? 60 newtons. ¿Cuál es el valor de la fuerza 3,1? 43.2 newtons. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Está bien facilito. ¿Ya? Hay que hacerle la cálculo. Q1, Q1, ¿cuánto vale? Q2, entonces, aquí te está diciendo que es K por 2. ¿Cuánto vale Q2? Q2, ¿cuánto? Yo tenía esta. Esta es la más fuerte. Y micro es porque esa la... ¿Va? Cualquier duda que tengan me van diciendo, chicos. Ahora, ¿qué creen que hacemos con estos valores? Hay que sustituirlo, entonces voy a cambiar de color. Voy a poner moradito Barney. Y de aquí me voy a regresar al paso 3 y voy a sustituir los valores aquí. Entonces, ¿cómo sería el paso 5? Pues sería menos F21, en lugar de escribir F21, ¿qué escribo? Menos 60 newtons. Y en lugar de F31, ¿qué escribo? Menos, más 43.2 newtons. ¿Y esto cuánto suma? Esa es la fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante. Ahora, ¿cómo le escribo para entregársela al profe en el examen? Pues le digo que la fuerza resultante es menos
16.8 newtons. ¿En qué dirección? La dirección de I. Voy a mi bolsita de colores. Saco mi marcatextos que me pidió el profe. Porque si no le hace así, pues me reprueba. Por favor, hagan el mismo análisis, pero ahora sobre Q2. Y luego sobre Q3. Hacemos el análisis sobre Q1. Digo, sobre Q2 y Q3, por favor. Hicieron la suma. Newtons. Aquí, sí. Muy bien. Sí. ¿Dudas? Vamos al 17, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Dudas? A ver, vamos a ver los ese es el más importante, ¿no? Ok. Vamos a ponle, ahí está. Imagínate que sobre quién es. Ese estaría es el puntito que ahí está. Entonces, vamos a sacar la imagen. ¿Dónde está Q2? ¿Qué le hace clic? Entonces, ¿se quieren o se odian? ¿Hasta dónde la van a jugar? A ver, no pierdas de vista. ¿Sobre quién es el análisis? ¿Esta? ¿Qué le hace a esta? Dos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde le empujó? Por unos. ¿Y cómo se llamaría? Esta es la fuerza. La expansión. Sí, olvídanos. Ajá, pones, o sea, aquí, esta le está haciendo bullying a este. ¿Quién hace el bullying? La uno de la misma. Ahora, seguimos sobre esto. Ahora, ¿esta qué le hace? La jala, ¿no? Están peleando, no están peleando, está jalando. ¿Para dónde alcanzó? ¿Para dónde? Espera, ¿hacia dónde? Estamos analizando el entonces, este de qué le hace? ¿Es esta? Ah, ok, ok. Ah, ok, ya vi. Pues que la cosa que tenemos la cuarta, ¿no? Cuando es sobre nueve. Siempre me pasa y lo jalo. No, mañana no la traes. Ah, a ver, vamos a poner cuál es el número. 1, 2, 3. Entonces vamos a ver. ¿De acuerdo? Aquí hay que analizar. Ok. 1, 3. Esta Es la más importante, ¿no? ¿A quién? Entonces, ¿para dónde vas a jugar? Ah, sí, después de 47. Sí, jalo. Es que vas.
Ya vimos que Cristo me ocupó. Ok. Que es el niño que le va a decir a la maestra. Es que así Explicando que no sé, este niño le escribo para allá. Y este niño que después ya lo hago después. Eso con la que le hace el empujo para allá. Eso es igual a, pues, es igual a mi meta. Haz de cuenta que somos como detectives viendo qué le hicieron a la pobre cajita, ¿no? Entonces, Ahora se siente que va quedando para hacer. Lo sumas y Bueno, pregunta a la directora, ¿no? ¿Quién la ¿Quién? Entonces, ¿cómo se llama? Primero el gasallita, ¿no? Sí, se queda más o menos claro. Tú no los tires porque ahorita va a ser el de sobre tu 3. No los tires, pregúntalo. No me agarra la demás. Ya sabía que ya las tienes todas. ¿Acá? ¿Dudas? ¿Seguro? Tres, acá ya tienes la de 1-3 y la de 2-3. Ok. Están las mismas tres. 1-3 es la de 3-1. ¿Cómo vamos? La de 43.2. ¿Qué cosa? El 2 cuando yo de 1-3 y 3-1. ¿Acá? Se pone entonces lo va a creer. 2, 3. La 2-3 es la de 45. La de 2-3 también me no, en la R4. No, fíjate. Mira, tiene que ser 3, 2 y A ver, todos están sobre escudo, ¿no? 3. ¿Dudas? ¿Acá? Yo no sé mal. Entonces, Más fácil no puede estar, ¿no? Eso. ¿Y esto dos? ¿Ya? Las dos. Sí. sería menos 43. Menos 43, menos 45. Más cerca de Menos 88. del aumento en Sí, me parece. Claro que sí. A ver, Carlos, quiero es que mira, o sea, yo creo que o sea, yo lo quiero quitar así. Sí. Ella se ahorra el tiempo. Con de preferencia, de aquí en adelante, es como que eso que para mí, ya te lo sepas, porque los que vas a tener ya te lo dan. Sí, es que suele ser detallito. Tengo que ser 4. Aquí lo tenemos otra. En el plano, hacia acá, el listo está simple. se acaba la distancia. Y va para arriba. Los videos están todos aquí. A ver, a alguien le robé una foto primera. Tiene que dar 150 puntos de La no sé cuál tiene así. Gracias. Ah, es que es humano. sí, con razón. Después el fondo de Shrek, ¿no? Fondo de Shrek. Entonces, como el chiste, ¿no? Es que de Pepito también es de por ahí pisaron el correo se libre. ¿Cuánto sabes que tomas? A ver, Ese es el más rico. ¿Dónde viste? Ahí dice el juego que yo. No es porque confíe en la verdad. a ver, ¿qué hay terminando sobre todos? ¿Cuánto les dan? 105 a todos. 105 en mí. Sí. Vale.
A ver, pongan atención un tantito, ahorita siguen trabajando todos. A ver, hay que entender un concepto para trabajar menos. A ver, put attention todos acá. ¿Cómo es el primer diagrama de cuerpo libre? Hacia la izquierda, ¿quién era? ¿F qué? 2-1. Era F21. Y hacia la izquierda, ¿quién era? F31. Este es el diagrama sobre Q1. ¿Lo tienes? Ok, ¿cuál es el diagrama sobre Q2? ¿Cómo le salió? Y los dos hacia la derecha, ¿no? Le sale así. ¿Y cómo se llaman? F1-2 Y F3-2. y F3-2. O sea, la del bullying siempre termina estando a la derecha. ¿Sí? Ok. Este es sobre Q2. ¿Y cuál es sobre Q3? ¿Cómo es sobre Q3? Ahora las dos son ¿qué? Izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y cómo se llama? 1-3. Dice San Newton en su tercera ley que las fuerzas siempre vienen en pares. Entonces, no quiero que pierdan tiempo en estar calculándolas todas. En realidad aquí hay 6, pero la tercera ley dice que son como los términos de trompo, ¿no? Siempre están a 2 por 1. Entonces, si yo ya tengo F21, pues resulta que la ley de Coulomb me va a dar exactamente igual que ¿quién? F1-2. Y lo mismo va a pasar con 3-1, porque es la misma que 1-3. Y lo mismo va a pasar con ¿quién? 2-3. 2-3 con 3-2. Entonces, si yo ya calculé esta en el primero, pues ya no la tendría que volver a hacer aquí. ¿Estamos? Como en los taquitos de trompo, me da 3 para 6. ¿Estamos? Sí. Ok, continúan. Unimos ahorita el Max. Actual archivo que lo leas al mismo tiempo, como tú las quieres poner, porque el orden no importa. Y claro, lo que pasa con la al final del día, tú necesitas dividir las aproximaciones. Lo importante es que las dos vayan a la derecha y la más amplia. Y digo que sigue yo Está curioso. Ok, ¿ya terminaron la tercera? ¿En cuánto da la tercera? 288.2. Ok, muy bien. Bueno, vamos con el problema 4. Si ya terminaron, vamos con el problema 4. Estoy agarrando más velocidad. todavía no para. Este fenómeno tengo partido de decía cómo va el campo electoral. No, por 10 para plata 6. Para bueno, 6. Entonces, si quieres, es que quieres Pero Verónica no quiere que ¿cómo está muy difícil? Es una compañía. Si me puede bajar algo que también sí, también o sea, las escuelas que supone que sale sobre. A ver, sobre Q2 dio 103. 105. 105. A ver, si era 103.2, ¿no? A ver, por el teorema de la diapositiva. 105. Ah, caray, sí. Tenemos de Ah, debe haber algunos decimales que ponen ahí.
Hay que checar dónde se perdieron esos decimales últimos. Pues. A lo mejor no restaste bien. O no sumaste bien. O sumó otro. O sumó otro. Vale, vamos con el problema 4. Vamos a ver ahora los problemas con equilibrio. A ver, Por lo tanto, en efecto. antes de hacer este problema, vamos a analizar. Quiero que razonen o mediten algo que les voy a decir. Va a pantalla negro. Vamos a meditar. Ok, a ver. Put attention. Necesito analizar varias situaciones. Voy a poner la primera. ¿Sí se ve todo lo que escribo? Sí. Vale, ok, a ver. Según yo agarré el blanco, aquí está. A ver, chavos. Ahorita vimos ejemplos donde nos da una fuerza resultante diferente de 0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos equilibrio. Voy con el primer caso. Pongo dos partículas de cargas positivas. Imagínate que estamos en el quiz, ¿vale? En el quiz tengo a Q1 y tengo a Q2, ¿vale? En este caso, Q1 es igual a Q2. No me importa cuánto valgan, pero son iguales, ¿ok? Entonces, voy a poner tres zonas. Voy a poner la zona 1 que está a la izquierda de las dos. Voy a poner la zona 2 que está en medio de las dos. Y voy a poner la zona 3, ¿ok? Si yo tengo una tercera carga positiva, le voy a poner Q3. ¿En qué lugar la tendría que poner para que la suma de fuerzas sea 0? ¿Dónde tendría que poner esa carga para que su suma sea 0? Pregunta, si la pongo en la zona 1, ¿aquí sería 0 o no? ¿Por qué razón no? Porque Q1, ¿para dónde la empuja? Para la izquierda. ¿Cómo se llamaría esta fuerza? Sí es repulsión, pero ¿cómo se llamaría? ¿Quién empujó a quién? La 1 empujó a la 3, ¿no? Y la de Q2, ¿qué le hace a Q3? Hacia la izquierda, y esta se llamaría F23. Entonces, ¿aquí va a dar 0? O sea que si yo tengo esa configuración, es imposible que me dé 0 ahí. Ok, voy a ir en medio. ¿Qué pasa si pongo a Q3 aquí en medio? ¿Aquí podría estar en equilibrio? Sí, porque la 1 ¿hacia dónde la empujaría? Hacia la derecha. ¿Y Q2 hacia dónde la empujaría? Pregunta, si las dos, Q1 y Q2 son iguales, ¿a qué distancia las tendría que poner? Si están de acuerdo que si aquí vale D, la tendría que acomodar ¿a dónde? A D medios. Solo sí, las dos son iguales. Ok. ¿Qué pasa si Q1 es más grande que... espérenme, antes de terminar. Entonces, a la mitad sí se podría hacer 0, ¿no? Pregunta, si la pongo acá de este lado, ¿podría tenerla en equilibrio? No. O sea que si en el examen me ponen estos tres casos, el único lugar donde podría alcanzar el equilibrio es aquí en medio. ¿Sí están de acuerdo? Y si son iguales, estaría a la mitad. ¿Qué pasa si Q1 es más grande que Q2? ¿En qué zona la tengo que poner? ¿En la zona 1, 2 o 3 para que esté en equilibrio? Sigue estando en medio, ¿no? Pero pregunta, ¿la vuelvo a poner a la mitad? No. ¿Ahora dónde la pondría? La pondría más cerca de la Q2 para compensar la carga con la distancia. Si el problema me da la razón al revés, que me dice que Q2 es más grande, pues yo tendría que poner a Q acá. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Siguiente paso. Ahora Q3 es negativa. Ahora Q3 es negativa. ¿Dónde la tendría que poner para que diera 0? ¿La podría poner acá? ¿Aquí? ¿En el 1? ¿Por qué? Porque Q1, ¿qué haría? La jala hacia acá y Q2 la jala hacia acá, ¿no? En la 3 tampoco la podría poner negativa porque también sería la fuerza hacia la izquierda. Pero ¿qué diferencia hay si la pongo en medio? Pues las jalan hacia los dos lados, se pelean por ella y ahí sí podría alcanzar el equilibrio. Si las dos cargas son iguales, la pongo a la mitad. O sea que si las dos cargas con las que estoy trabajando son del mismo signo, el equilibrio siempre lo encuentro en medio. Y dependiendo de la carga, pues lo pondría más. O sea que todo esto que les dije
es válido si Q1 y Q2 también son negativas, ¿sí o no? Sí. Ok, eso está más o menos sencillo. Vamos con la que sigue. ¿Qué pasa si tengo a Q1 positiva y a Q2 negativa? ¿Dónde puedo encontrar el equilibrio? Pues depende de qué partícula estemos hablando, ¿no? Vamos a suponer que empezamos con una negativa. Este es Q3. ¿Q3 alcanzará el equilibrio aquí? Sí, porque lo atraigo, pero lo empujo. ¿Pero qué requisito? ¿Podría ser que Q1 y Q2 fueran iguales? ¿Por qué? Pues porque no la libra porque está más lejos Q2, ¿no? ¿Qué condición tendría que haber para que Q2 sea más grande que Q1? ¿Sí estamos? Sí, sí. Pregunta, ¿la podría poner acá? ¿Y alcanzaría el equilibrio? Ah, muy bien. Si la pongo de este lado, pues Q1 tendría que ser más grande que Q2. Y sí jalaría. O sea, que si las dos cargas que estoy analizando son diferentes, el equilibrio se alcanza afuera. Pero si son iguales, adentro. Ok. Entonces, ayúdame con el problema 4. ¿En dónde la pongo para que se quede en equilibrio? ¿Valen igual las dos cargas? No. No, entonces no podría estar a la mitad. ¿Quién es más grande? ¿Q1? Digo, Q2, Q1. ¿Quién es más grande? Uno. Q1 es más grande, ¿no? Ujú. Entonces tendría que estar más pegada aquí. Yo diría. Tendría que estar más pegada a Q2. Ok, bien. Vamos a hacerlo juntos. ¿Cuál es el primer paso de lo que les estaba enseñando hace rato? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién tendríamos que analizar? Sobre... Ah, sí. Sería sobre Q3, ¿no? Sí. Sería sobre Q3. Entonces... A ver. Entonces, primero me doy cuenta que el análisis tendría que hacerlo sobre Q3. Ok. ¿Qué bullying le hacen a Q3? ¿Qué le hace Q2? De hecho, los dos lo están jalando, ¿no? Ok, entonces voy a hacer, ¿cuál es el paso 2? Diagrama de cuerpo libre. A ver, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Y me fijo qué le hace la 2 a la 3. ¿Qué le hace la 2 a la 3? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Muy bien, ya me la aprendí. ¿Y cómo se llama esta fuerza? 2-3. Es de atracción, muy bien, pero se llamaría F2-3 porque la 2 jala la 3. ¿Y cómo sería la otra? F1-3. F1-3 hacia la derecha. Y ahora sí las dibujo iguales. ¿Adivina por qué? Porque el problema me dice que la carga neta, ¿cuánto vale? 0. Ojo, el dato del equilibrio por lo general está en el enunciado. El dato del equilibrio por lo general está en el enunciado. ¿Qué puede decir? No se mueve, puede decir está en equilibrio, puede decir que la fuerza neta es 0. ¿Estamos? Entonces, podríamos poner un paso previo, muy importante, por cierto. A ver, pongan atención. Pónganle un paso todavía primero al que les dije. Y este paso va a decir, lee bien el enunciado. Sí, cierto. Lee bien el enunciado. Léelo 3 veces antes de contestar el problema. ¿Vale? Porque luego vemos, carga, y pum, te pones a resolver y no sabes ni qué te estaba pidiendo. Suele pasar, ¿no? Aquí tenemos algunas experiencias de reprobar por no leer el enunciado. No voy a decir nombres, Max, pero... Ok, ¿cuál es el paso 3? Ya te ventilaste bien gacho, ¿no? 3. La suma de fuerzas. En este caso, ¿en qué eje estamos trabajando? En el eje X. ¿Cómo serían las fuerzas aquí? Menos F2-3 porque va a la izquierda, más F1-3. Pregunta, ¿pasará algo si pongo primero F1-3 menos F2-3? Da lo mismo, da lo mismo. Ahora sí, esta suma, ¿a qué la voy a igualar? A 0. Bueno, entonces aquí ya cambia un poquito los procedimientos porque aquí en los anteriores no teníamos el resultado, pero aquí ya sabemos. Entonces esto va a proceder un poquito diferente.
Una igualdad me dice que esta parte de aquí es la misma que aquí, o que esta parte de aquí es la misma que aquí. Entonces, voy a tomar justo esto de aquí y voy a despejar. El que está restando lo voy a pasar sumando. ¿Cómo quedaría? F1 es igual a F2. O sea, que sea igual a 0 implica que las dos fuerzas sean iguales, pero que apunten en direcciones contrarias. ¿Estamos? Sí. Porque aquí. Entonces, ¿qué seguirá? Ley de Coulomb. Voy a poner aquí el paso 4. Vamos a poner que este fue el paso 3.1, ¿no? El paso 3.1, pues hice un despejito. Y ahora sí uso Coulomb. En el paso 4, ¿cómo quedaría Coulomb aquí? K por Q1, Q3, ¿me sigues? Entre la distancia que hay entre la carga 1 y 3. ¿Qué distancia hay entre la 1 y 3? De aquí hasta acá, ¿qué distancia hay? 2 más X. 2 menos X. Entonces aquí sería, la distancia es 2 menos X, pero esto estaría ¿qué? Al cuadrado. Y esto tendría que ser igual, ¿a quién? Acá por Q2, Q3, sobre la distancia que hay entre ellas, al cuadrado. Entonces, si ustedes revisan ahí con un poquito de algebrita, hay varias cosas que se cancelan, ¿no? La constante K se va porque están de los dos lados y Q3 se va. ¿Cómo queda aquí? Queda Q1 entre 2 menos X al cuadrado y esto es igual a Q2 sobre X al cuadrado. ¿Dudas aquí? Facilísimo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues vamos a multiplicar. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, voy a acomodarlo así. Q1 multiplica X cuadrada. ¿Lo compras? ¿Y Q2 a quién multiplicaría? Al chorinomio al cuadrado, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se hacen los chorinomios al cuadrado? El cuadrado del primero. En este caso, más o menos. Menos 2 veces el primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Ya está. Entonces, como tenemos una cuadrática, vamos a juntar los cuadráticos, los lineales y los constantes, ¿no? Entonces, de este lado hay menos, entonces lo voy a pasar aquí. Si está sumando, pasa restando. Entonces pasaría como Q2 multiplica la X cuadrada, entonces sería Q2 menos Q1, y ese es el término de X cuadrada. El término lineal, ¿cómo sería? Menos 4Q2. ¿Y el término constante cómo sería? 4Q2. ¿Y eso sería igual? A 0. Entonces, me acuerdo de mis enseñanzas de la secundaria y recordamos claramente que menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 es la chicharronera. Que si no me acuerdo, vamos a la calculadora y le ponemos modo, ecuación. En la ecuación ponemos ecuación de segundo grado y metemos los coeficientes. A ver cómo se hace. Calculadora de chicharroneros. Y es una polinomial. ¿Polinomial? Es una polinomial de grado 2, ¿no? A ver, modo, ecuación. Ya meten los listos. Primero es menos 9. Menos Es la menos 6. Por 10 a la menos 6. Es la que sigue. Esa. Es menos 4. Por 6. Menos 6. Sí, por 10 elevado a menos 6. Ah, ok, gracias. ¿Por qué? Por 10 elevado a menos 6. Ahí está lo más. Ya aprendes. Y entonces lo mismo, pero Una era 4 Y es por 10. Bueno, por 6, 10 a menos 6. por 6 por 10 a la menos 6. Ahí vamos. Tal igual. ¿Cuál es el coeficiente de Tienes dos Ah, tipos. bueno, menos 2. Menos 9 por Y 10 a la desde qué 6. grado es el de segundo grado.
Porque tienes En el 6 cuadrado, 15. o sea, pones tú 2 menos En efecto, Paco. y acá todos, ¿dudas? En ¿Tú conversión. sabes usarla con otras cartas? Ah, ¿tú ella? Ah, Sí, es esa. Porque la otra es negativa por su La negativa, amigo, la primera. A ver, ya lo metieron acá, porque el otro es menos 3. Que me distraigan, no se me distraigan. Me notifica aquí cuando te metes al Facebook. La primera. Siempre se me chida. De la compré a tener una Profe, me compré una calculadora de frustrada y te la. Sí. No importa, tráela para ver de qué lado salimos. Solo la tienda, ¿no? Cuadrada. Calco. ¿No traes? Ya que todavía es la tija. Ricardo le saca su factura al sí. Va a sacar su terminal a Londres. ¿Con el con tarjeta o efectivo? Y entiendes, no sé, uno como va al cero, quiere decir que eso es que para, porque se está rentando los pasos de mano, y ya no mando su cobro. O voy a convertirme en un criminal que me convierta en un Pero estaba bien difícil, está difícil. De hecho, puede tener cualquier valor. Y es que después vamos a ver que ahí el campo eléctrico va a ser más fuerte. En realidad no importa qué carga pones ahí. Pero así. 3.4. Claro. Yo andaba revisando mi calculadora. Sí. Ah, ok. Y luego este es simultáneo. ¿Cómo sabías que la Con la que tiene los cuadrados. Sí. Y ahí entonces. Ah, mira, aquí como es la resta, Y ahí ya metes cuando esa la mención. Y el 315 primero con esa. Es que la ¿Cuántas piezas? No, Por eso ahora te vas a la segunda, que sería 4 pudos, ¿no? Menos 4 pudos por X. 4 sería 4. Más 4. eso va a acabar. Y ya está. Y ahora ponemos el término lineal, que sería 4, 2, nos queda 6. Al final, Casi igual, y ya saben los resultados. A ver, a todos les sale 0.3. Ajá, y lo de las igual, de magia. Max, búscale. ¿Le da 0.77 a todos? Sí. Perfecto. Efectivamente. Pero es que las más pensadas. reto de precios. A ver. Pero de dibujar, ya al final es de una ardilla, una sandía, más una pera para. El límite de la pera más grande. Ese cuál va a ser la gran elección. Se llama magnificar el profesor de la Pues en mi casa, ya no cargo ese ejercicio. Entonces, pierde ese smart, pero es por ahí sí que lo paga. Correcto, ahí por escuchar.
Tú conocías, bueno, que no me A ver, te lo dejo, no lo vas a responder. Tareas. de tarea, no está en el origen. Yo es un problema real. No sé si se vaya a aparecer en el examen tal vez. Uno nunca sabe su misión. Son bien tramposos. Está en el origen. Nos ayudamos un poquito. A ver, nos ayudamos un poquito. Zona 1, zona 2, zona 3. ¿Dónde tendría que estar? Zona 3. A 3. Y se borra el problema en 3. 2. No, espérese. Ya. Se fue. Se fue. Está yendo. Desaparece con el tiempo. Así vamos. No se vale. El que tomó la foto no la vaya a subir al grupo. Guiño, guiño. Viste la vuelta. Típico. Vamos a continuar. Problema 5. Vamos a ponernos más difícil. Vamos a las 2 dimensiones. Hasta ahorita, problema de una dimensión. Vamos a las 2 dimensiones. Fue con el problema que duran un año. Y morir. Lo mismo que dinámica. Vamos a ver. Cosa maldita. A ver, suponemos que estamos en el examen. ¿Qué es lo primerito que hay que hacer? Leer 3 veces, por favor. Es más, al que en el examen se me equivoque por no leer, le bajo puntos en lugar de se equivoca por no leer. Es más, no va a poner ahora en las instrucciones del examen. Si lees mal el enunciado, 5 puntos menos. Vamos, después soy Jesús. Es más, 20 y el examen está sobre 10. O sea, le damos hasta del que sigue. Es que todos nos están diciendo. Ya sé, bien cañón. Ok, ¿qué dice el enunciado? Tres cargas y tomando vacuno 6. Microvolts. Ah, estos son nanos, ¿no? Nano por 10 a la qué? A la menos 9. ¿Qué? Tipo 2, 100 nanocoulomb, se determina la fuerza eléctrica sobre tipo 3 igual a 5 nano. Ok, nos lo pusieron fácil porque ya nos dicen sobre quién, ¿no? Ok, ¿en el pizarrón o acá en la tableta? La tableta, va. Ok. El enunciado ya me dice sobre quién, entonces no lo voy a escribir. ¿A qué paso me voy a ir directo? Al 2. Paso muy importante, ¿el 2 qué es? El diagrama de cuerpo libre. Ok. Ahora estamos en 2 dimensiones. Voy a dibujar la crucecita y voy a ver qué le pasa a Q3. Ok. Todos dibujamos nuestra crucecita y vemos qué le hacen a Q3. ¿Qué le va a hacer Q2 a Q3? ¿Le empuja hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces voy a dibujar la flecha hacia la derecha. Se ve chistoso. La flecha hacia la derecha. Hacia acá. ¿Y cómo se va a llamar esa fuerza? Es la fuerza que la 2 le hace a la 3. O sea, la estamos empujando hacia acá. ¿Ok? ¿Qué le hace Q1 a Q3? La está jalando, la trae
¿Hacia dónde? ¿Hacia qué cuadrante? Hacia el tercer cuadrante. Ahí salió del mismo color. Entonces, esto viene para acá. Bueno, más o menos. ¿Y cómo se llama esta fuerza? F1,3. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿Está bien enseñar al cuerpo libre? Sí. No. No. Ahora en 2 dimensiones no solo tienen que estar las flechas. Si están inclinadas, hay que ponerles el angulito porque si no, no sirve. Entonces, ¿qué ángulo tiene ahí? ¿Están de acuerdo que necesitamos los datos que están aquí, no? Para usar trigonometría. Ojo, otra cosa que me los mata en el examen, la triste trigonometría. Es verdad. A ver, el triángulo está así. Este mide 4, este mide 5 y este mide 3. A ver, necesito que me pongan mucha atención. El ángulo que está aquí es el mismo que va a estar acá. ¿Confirmas? ¿Cómo sacaríamos ese ángulo? Pues puedo utilizar, por ejemplo, la función seno. ¿Y el seno cómo está definido? Como cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero resulta que también puedo usar el coseno. ¿El coseno cuál sería? O sea que serían 4/5. Inclusive puedo usar la tangente y sería 3/4. O sea, sabiendo trigonometría, la función que te pongas la usas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sería aquí la suma? Pues resulta que si, a ver, lo voy a dibujar así. Necesito que me estén poniendo mucha atención. La hipotenusa en el problema representa a F13. ¿Sí lo compras? Sí. Y F13 está hecho o está compuesto por componentes, o sea, tiene una parte en X y tiene una parte en Y que si la sumo me da el principal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Entonces, cuando yo te pida la parte de X, ¿cómo la escribirías? O sea que sería, si te pongo la suma de fuerzas en X, ¿cómo la escribirías? F1,3 coseno del ángulo que está ahí, ¿no? Que claramente es 36,86, cualquiera lo sabe. Pero la idea es que ustedes aprendan a usar el triangulito que está ahí. Vamos a olvidarnos, chavos, de estas cosas que nos provocan la reprobación. Entonces, si te fijas, yo en lugar de poner seno, ¿qué puedo poner? Y en lugar de poner coseno, ¿qué puedo escribir? Ok, a ver, vamos a aprendernos eso. Entonces, en lugar de poner el triangulito, el ángulo, voy a dibujar el triángulo aquí. Y le voy a poner sus lados. Este vale 3, este vale 4 y este vale 5. Ok. Entonces, está bien fácil. Vamos con el paso 3. ¿Cuál era el paso 3? ¿Te acuerdas? La suma de fuerzas, pero ahora, como estamos en 2 dimensiones, tiene que ser X y tiene que ser Y. Ok, vamos con X. ¿Quiénes están en X? F23, F23, positiva porque va a la derecha, y ahora sería negativa, y ahora voy a usar este trucazo que me acaba de enseñar el profe, y me fijo en el triangulito, ¿cuál de los lados está en X? ¿Cuál lado está ahí? El 4, entonces yo nada más voy a poner 4/5. ¿De quién? Ya, no tengo que andar sacando cosenos ni nada, porque luego para acabarla traen la calculadora en radianes, ¿no? Pregunta, ¿esto es igual a 0? No, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces nada más lo voy a dejar así. Pregunta, ¿cómo sería la fuerza en Y? Sería menos, me voy al triangulito, acá, marcador de otro color, y me fijo qué lado le corresponde al triangulito en y sería el 3. Entonces, ¿qué pondré aquí? Menos 3/5 de F13. ¿Sí estamos? Perfecto. Entonces, este 3/5 obedece al de acá y el de arriba, 4/5, obedece al lado del triángulo. ¿Sí estamos? Sí. Perfecto. Ok. ¿Cuál sería el siguiente paso, chavos? Ok.
Oigan, ¿podríamos predecir en qué cuadrante es la fuerza resultante? Sí, de hecho sí, porque fíjate, hacia acá viene la fuerza 1,3. La ley del paralelogramo de matemáticas me dice que lo dibuje así y la fuerza resultante estaría para acá. ¿Sí estamos? Sí. ¿En qué cuadrante debe de quedar? En el cuarto. Muy bien. Entonces, vamos con el paso 4 y calculo cuánto vale F23 y calculo cuánto vale F13. Con San Coulomb, ¿qué pongo? 9 por 10 a la 9. ¿Y luego qué escribo, chicos? 7 por 10 a la ¿qué? A la menos 9. ¿Y luego qué escribo? A la menos 9 sobre 4 al cuadrado. Perfecto. ¿Y el F13 cómo es? Por 10 a la 9. Siempre es lo mismo. Súper fácil. A la menos 9. Tan fácil que hasta el profe se lo sabe. ¿Y esto entre cuánto? Entre 25. Entre 5 al cuadrado. Lo voy a poner así para que no olvidemos el cuadrado en el examen, pero sabemos que es 25. Ok. Lo meten en la cálculo. Estas cálculos tienen que hacerlos cada vez más rápido. Hacemos rápido los cálculos. Y me dicen cuánto es F23. ¿Quién está tomando notas en la calculadora? Muy bueno, muy bueno. Chavito. ¿Qué pasó? Sí, te lo sabes. De memoria, pa. Sí. En mi grupo 8432. ¿Cuánto de la primera? 1.95. Ponle NG. ¿Dónde vergas tiene energía aquí? Pues, sí. Bueno, sí, es eso, en pocas ¿Cómo palabras. no? Ahí está NG Nutrition. Ya, perdiste entonces su unidad. Dice, Sí. ¿Cuánto les da? 19. 19.68 a la menos 9 newtons. ¿Y el de abajo? 10.8 Por 10 a la menos 9 en newtons. ¿Confirman? Ok. ¿Cuál seguirá en el paso 5? Hay que sustituirlo. Acá nos regresamos y en el paso 5 sustituimos. O sea que en X, ¿qué sería? Sí, 19.68 por 10 a la menos 9 menos 4 quintos, que sería el coseno, ¿te acuerdas? Por F13, que sería 10.8 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto da? ¿Y en Y? Menos 3 quintos. Nada más de F3, ¿no? Que sería por 10.8 por 10 a la menos 9 newtons. ¿Confirman? Sí, sí. Ok. Ya, acabé el problema. Solamente hay que escribirlo como vector. Lo voy a poner en rojo. La fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? A 11.04 por 10 a la menos 9. ¿En qué dirección? En Y. Menos 48 por 10 a la menos 9 en J. Y estos son newtons. ¿Dudas, chicos? Ok, a ver. Aquí hay un detalle con lo que me puede pedir el profe. Esto que obtenemos aquí son los componentes de la fuerza.
Pero el problema me pide, bueno, me pide nada más calcular la fuerza eléctrica, entonces así estaría correcto. Pero si en el examen me piden, determine la dirección, la magnitud y la dirección de la fuerza, ¿qué tengo que hacer? Hacer el pol. Bueno, ustedes se lo saben, los que no se lo saben, tendrían que hacer el pitagorazo, la raíz de los 2 al cuadrado, ¿se acuerdan? Y luego la tangente inversa. Pero la calculadora, para los que no lo saben, tiene una función que se llama pol, se llama rect. Ubíquenla, por favor, en la calculadora. Generalmente están arriba del signo más y del signo menos. No está. En esta primera sale de 20. ¿Ya vieron? ¿Ya encontraron todos que dice pol ahí en su calculadora? Ok, vamos a trabajar con ella. Ponemos pol. Hagan que su calculadora diga pol. Ojo, la calculadora tiene que estar en degrees, no en radianes, que les da otra cosa diferente. Si no sé cómo poner la calculadora en degrees, voy a poner shift 9, 3 igual. ¿Cómo gusta? Mejor. A ver, ese es bueno que va a ver antes de todos los exámenes. Shift, luego ponen el 9, y ese es aplicar un reset a la calculadora. 9, luego 3, y le dan igual. Y ya ahí la calculadora es como cuando la compraron. Shift 9, 3 igual. Ahora sí, vamos a poner pol. Ponemos todos que digan pol en la calculadora POL. Les aparece POL y abre un paréntesis. ¿Lo tienen así? ¿Tenéis? Ponemos la primera coordenada de X. ¿Cuánto vale la primera coordenada de X? 8.04 por 10 a la menos 8. Una vez que escribimos eso, vamos a buscar la coma. La coma generalmente está en abrir o cerrar paréntesis arriba. ¿Lo ubican? En abrir o cerrar paréntesis, por ahí está una coma, que diga coma. Y una vez que ponen la coma, ponen la coordenada de Y. Escribimos la coordenada de Y, que sería de menos 6.48 por 10 a la menos 9. Y luego le dan igual. ¿Ya? ¿Cuánto le da? 1.28. O sea que lo voy a poner acá en otra hoja. Si aplicamos el pol, que pondrías la fuerza en X, coma, la fuerza en Y, nos va a regresar la magnitud de la fuerza. ¿De cuánto es la magnitud de la fuerza? 1 punto. Ok, a ver. Les da así legalmente 1.28 por 10 a la menos 8, ¿no? Ok. Si ustedes presionan la tecla que dice ENG, va a hacer que les cambie este resultado a 12.8 por 10 a la menos 9, que es exactamente lo mismo, pero con notación científica. Y luego, ahí mismo en el pol, les da el ángulo de ¿cuánto? De menos 30 grados. A ver, ¿qué significa un ángulo negativo, chicos? Un ángulo negativo es el que abre a favor de las... ¿Cómo está su reloj? Es que el mío es digital. El que abre a favor de las manecillas del reloj. Ese es el negativo. Si fuera positivo, abre en contra de las manecillas. Entonces, si me dice que es menos 30 grados, ¿qué significa? Que está en el cuarto cuadrante. O sea, que si me regreso acá al ejemplo, la fuerza resultante tiene una magnitud de, ¿cuánto me dijeron? ¿12? ¿11? O sea, 12.8 por 10 a la menos 9. Esa es la fuerza resultante. Y el ángulo que me está dando es este de aquí, que vale 30 grados. ¿Estamos? Clarísimo. Muy bien. Hagan, por favor, sobre 1. No, sí. Calculen la fuerza sobre 1. Van solitos. Es una carrera de 10 minutos máximo. 10 minutos máximo. ¿Cómo sería este ejemplo? ¿Cómo sería sobre 1? Para empezar, pues desde el inicio, ¿no? Eso es una buena idea, siempre empezar por el inicio. Lo que yo siempre digo.
Y traemos la carta. Ah, la verdad, Vamos a empezar desde el principio, pero pero sí, la caja, justo. no, sobre uno se lleva. Y sobre uno, ¿cómo se es sobre uno? ¿Cómo dice? Eso me pasó de tuyo. ¿Tienen dudas? Mira, Max no tiene calculadora. Y aún así estuvo ahí. Yo estuve. ¿Quién habla? ¿Quién habla? A ver, Acabo de encontrar el polvo. Yo sé que soy solo que no sé por qué. ¿Cuándo te lo calculadora? Sí, Ah, porque sí la subió un foto de bien. no, pero con el exponente. Sí. ¿Cuánto dio? Digo 1.97. Por eso a las 9. Ah, pues nada más recorre. Sí, lo recorre. Ah, pues terminando tienes que aprender el no, que tu calculadora no lo tiene. Pero las calculadoras mundanas, las calculadoras las tienen esta cuando tú la planas, te cambia la rotación. Salte de ahí. Ah, sí. Pero no pasa nada, o sea, está bien aquí de Hay una flexible, ¿no? doble palomita y una. Ah, este no. O este. Bueno, Sí, excelente. A ver, yo quiero darlo. intenté encontrar el polvo. Te voy a encontrar aquí. Bueno, dos minutos, sí. Sí, te das opción. Ah, sí, sí. Cabrón. Ahorita lo voy a encontrar, de verdad. Ajá. Sí, güey, no mames. Estamos cabrones. Te prometo que sí. A ver, Aquí está todavía una mensa. Vamos a hacer la de dos y aquí los demás. El chavo ya entendió ahí lo de los tacos al 2x1. así es. Solamente me costó 4 meses. 4 meses, pero ya. Ya entendió. Tiene razón, ¿no? Al final se van a dar cuenta de que va a valer la pena. Sí. Espero que sí. No, ¿tiene qué? Haz lo que valga. Pero bueno, encuentro el puro en esta calculadora. En 4 meses te implica. Ay, ya, en 4 meses. Déjame foto. Sí, que le eche. A ver si el profe puede. A ver, usted que sabe más de calculadoras que yo. Digo que busqué un tutorial en YouTube. Casi me mando una gorra cada fin de semana. A ver, haz. Encontré el polvo. En ese. Misión 1, ¿no? Manchas en todo. Tengo que buscar un tutorial para encontrar. Es que esta cosa. Es una calculadora por programadores. En Linux, lo que estoy viendo, nada más que no sé si Ubuntu o quiero verlo después. Sí, oye, el profe, en la guía de usuario, ahí te lo dan por cuadros, lo tienes que tener. Sí. Pero Va, si le encuentro lo refoque. A él. no, es calculadora. Él lo pidió y ese cómo. No, está para aquí. Ah, interesante. Pero aquí se Está haciendo el shift. Está genial para que te vuelvas loco en un examen. A ver, yo todavía no tiene. ya le encontró. Todo, todo. No le chico. Es que si le quieres hacer algo, pendejo. Pones el primero. No, va a poner con 10. Aquí donde dice Víctor. Y luego hay que ponerle una coma. Y cerrar para una coma. Y luego poner y está la ¿Dudas, chicos?
Tú también habías calado. Entonces, Tienes de tarea buscar el canal. No, pero ya. Sí, es que se compran calculadoras que ni se entienden. Y el fabricante sabe cómo ponerlo. No sé si me Es que ya cuando lo designas, olvídate. Ni siquiera están las constantes. No, hombre, esa cosa de traer hasta listas. Pero El yo tengo ya estás en Facebook. De hecho, porque es mejor que esa que la mala. De tarea, No, de tarea va a ser sobre Q2. bueno, luego los otros. A ver, terminando, se van yendo. Quien va terminando, se va yendo. Venga. Dale. La contraseña para salir. El problema es aquí nos quedamos. No. Ah, ok, es cierto. Mira, lo indispensable, yo saco la calculadora. No me importa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dios, no me importa saludar. ¿Qué? Vale, ya pasaba 3. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Cómo que tiene picho igual? Bueno, ahora sí, ya dejaron de platicar, ya están chapeando. ¿Era sobre cuál? El Lalo. ¿Sobre cuál? ¿Sobre cuál? Ni me recuerdo. Ah, ¿cómo crees? ¿Sobre quién era? Sobre Q2, ¿no? Todos no digo. Ah, no era sobre Q2. Ah, me equivoqué, era sobre Q2. No, mentira, también es 1. ¿Cómo? A ver, me clase ahí con la pulita. ¿O tú? Por más que yo brinque, me negaron los anteriores. ¿Dónde? Sí, me han dicho. ¿Verdad? Cosita. Fíjate que me gustaban mucho los shows, pero luego ya como que se me acabaron las ideas. Ya, ¿cómo creí? También siempre estaba echando. A veces estoy jugando más, pero ella, yo estaba viendo y dije, Ah, bueno, no, pero la no fue de RPM y adiós. Ah, sí, está. Va, adiós. Sale. sobre ¿Qué chingada? ¿Quieres quedar aquí? Sí, sobre uno, güey. Dale, concéntrate. Si no, aquí nos quedamos. Es que tengo también, está hecha, de hecho. Ah, no, aquí está. Sí, pásamela. Pues sí, ¿verdad? Mirar si va a apoyar. Escribe así. Es complicado. Ah, no sé. Ah, pues no. Sale el corto de la transmisión. Aquí.